Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una noche maravillosa para estar delante de la presencia del Señor primeramente, delante también de cada uno de ustedes y para poder compartir las escrituras. Esta es una noche de estudio bíblico donde podemos tomar nota, aprender algunos principios de la escritura. Pero antes queremos dar gracias a Dios por las personas que se nos van uniendo, entre ellas la hermana Elisa González, Mirna García, Flor Loría, Yancy Quesada. También saludamos al hermano Frank Quesada. También está Jimmy por ahí, Rosa Alba Espinosa, está, ¿quién más está por ahí? Virginia Espinosa, Viria Ulate. Elisa nos dice: bendiciones, hermanos. Qué bueno, otro día más para conectarse. Bendiciones para todos. Bendiciones para usted, Elisa. Estamos orando mucho por usted, para que Dios le siga fortaleciendo. Está Marjorie, está también con nosotros nuevamente Virginia Espinosa. Nos pone también un comentario ahí. Es una noche maravillosa en la cual queremos empezar orando que Dios tome control. Vamos a tener alabanza de adoración, vamos a tener también la enseñanza de la Escritura. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, pero antes yo quisiera pedirte que tomemos un tiempo para darle gracias a Dios y para alabarlo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos entrar por sus puertas con alabanza y por sus atrios con acción de gracias. Vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a ponernos delante de la presencia de Dios y que Dios en su misericordia nos bendiga mientras hacemos su señorío. Dice la Escritura que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que es un momento para alabarle y permitir que Dios se mueva. Que Dios se mueva. Y mientras estamos en este ratito que tenemos de enseñanza, de culto a nuestro Dios, Dios comience a moverse y comience a sanar, a liberar, comience a bendecir, a dar fe a nuestro corazón, esperanza a nuestra vida, a regocijarnos de que somos llamados hijos de Dios. Qué gran privilegio. Yo creo que muy pocas personas tienen el privilegio de llamarse hijos de Dios, como somos aquellos que le hemos recibido. La palabra de Dios dice: a todo el que le recibe y cree en su nombre, Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Señor, en esta noche entramos por sus puertas, Señor, con alabanzas. Alabamos tu nombre, te alabamos, Señor, por las cosas que tú haces. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios, alabamos tu nombre, Señor, porque tú nos sacaste del pozo de la desesperación, Señor, del lodo cenagoso, y pusiste nuestros pies sobre peña y enderezaste nuestros pasos, y luego, dice tu palabra, pusiste alabanza en nuestra boca. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo lo que al caminar tú nos vas quitando, Señor, porque tú estás librando nuestra vida, Señor, de tantas cosas, Señor, que afean, que maltratan, que ofenden tu nombre, y vamos de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Señor, te damos muchas gracias y te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque estamos vivos, Señor, porque hoy nos levantamos, porque hoy desayunamos, almorzamos, Señor, y algunos ya han cenado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, ponemos este culto, esta reunión en tus manos, Señor. Danos la dirección de tu Espíritu Santo. Déjate mover, Señor, y déjate sentir de una manera, Señor, manifiesta. Porque sabemos que tú estás aquí, tú estás en los hogares de mis hermanos.
pero déjate sentir de una manera manifiesta. Bautiza con el Espíritu Santo, trae bendición a nuestras vidas, prospera, Señor, integralmente todo nuestro ser. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Quisiéramos tomar ya el hermano Vinicio Guzmán, junto con su familia, está preparado para guiarnos en un momento de alabanza a nuestro Dios. Participe, no sea usted un espectador, sea usted un participante. Y mientras alaba el nombre del Señor, deja que Él se mueva con libertad. Así es que vamos con el hermano Vinicio y su familia para gozarnos en alabanza a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos a esencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, sobre todos los dioses. Esta noche es una noche para alabar su nombre, es una noche para exaltarle y vamos a hacerlo, amén. Vamos a gozarnos en Él. Gracias, Señor. Vamos a decirlo juntos. Dilo. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Te alabamos, Señor. Él aumenta nuestras fuerzas. Vamos a declararlo. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán, los muros caerán,
Dale palmas al Rey. Glorifícale en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te vengo a buscar. Necesito adorarte. Me vengo a postrar. Necesito llenarme. Te vengo a buscar. Necesito adorarte. Me vengo a necesito llenarme. Oh, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo ese altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo ese altar. Lléname, lléname de ti. De ti, mi Dios, y lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Y lléname, y eres mi deseo. Seguimos bendiciendo su nombre, adorándole, glorificándole. Gracias a Vini y a su familia. Tuvimos un pequeño impas, pero no es nada. Seguimos bendiciendo ese nombre que es sobre todo nombre. Y queremos saludar a Horacio Hernández, al pastor Horacio Hernández, que está conectado con nosotros, a Rigo Ramos, también otro pastor, qué bueno. También está con nosotros esta noche. Por ahí vimos a la hermana Mirna, a la hermana Hilda Chávez, varias personas. Ya tenemos un buen grupo acá para seguir gozándonos en el Señor. Vamos a tener, la iglesia continúa en sus actividades, algunas presenciales, otras virtuales. Entre una de ellas que vamos a tener mañana una reunión de mujeres, y vamos a tener también una vigilia. Así es que tenemos estas noticias para que usted las pueda ver, escuchar y participar de ellas. Así es que vamos a ver algunos anuncios que tenemos para usted y regresamos después para la palabra de Dios. Así es que vamos a estos anuncios.
Chicos, este sábado 28 de noviembre en Escuela Bíblica Virtual aprenderemos sobre un carro de fuego con los amigos Elías y Eliseo. No te lo pierdas. Y si no pudiste estar en nuestra clase de esta semana, solicita el link a Yasmín. Te esperamos. Queremos recordarles también de que en la vigilia va a estar compartiendo la palabra. La vigilia va a ser virtual, obviamente, pero va a estar compartiendo la palabra de Dios el pastor Efrén, como decía el anuncio, y de seguro Dios nos va a ver. Quiero animarles para que usted se anote para nuestro próximo culto presencial, que será el próximo domingo a partir de las 9:30 para arrancar a las 10. Así es que anótese nuevamente, ya quedan muy pocos espacios, así es que anótese para que usted no se quede sin lugar. Quisiéramos decirles a todos los hermanos de la congregación y a todas las personas que voluntariamente tengan el gusto, pueden traer sus ofrendas, sus diezmos al culto presencial del domingo, o en su defecto pueden hacérnoslo llegar o hacerlo llegar a la Junta Administrativa a través de una cuenta SIMPEC que tenemos y una cuenta IBAN que están apareciendo en la pantalla. Si es su deseo ayudarnos, tenemos en este tiempo proyectos y la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue demandando gastos, los cuales Dios primeramente es el que provee. Y a veces, la mayoría de veces, nos usan a nosotros mismos para bendecir su obra. Hemos estado tocando un tema bien interesante que lo iniciamos con un personaje que es casi anónimo, porque cuando yo pregunté de ese personaje el viernes pasado, la gente no sabía quién era, Adonías. Y hablamos y sacamos algunas enseñanzas bien interesantes de quién era este personaje, qué hizo, qué pasó con él, cuáles fueron sus falencias, sus deficiencias, y sacamos gran provecho, que todavía ayer estaba reunido con unos pastores y me decían, porque vieron el programa, y me decían que aún siendo ellos pastores, no estaban muy familiarizados con el personaje y con algunos detalles que sacamos. Hoy nos toca hablar de otro personaje. Les recuerdo que estamos hablando de personajes casi que anónimos. Este no es tan anónimo, pero sin duda alguna no conocemos muchos detalles de él. Y el personaje, felicitamos a la hermana Yoconda Vargas, porque la hermana Yoconda, con la pista que Jimmy le dio, ella sacó quién era. Y vamos hoy a estar hablando de un personaje muy interesante, con muchos detalles. Y se encuentra en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Capítulo 34 de Segunda de Crónicas. El personaje de hoy es Josías. No sé si Dios nos ayuda. Vamos a iniciar y terminar hoy, pero yo lo veo un poco difícil porque hay tanto que hablar de él. Y quizás a este personaje llamado Josías lo conocemos porque fue el rey más joven. Empezó a reinar de 8 años de edad. Solo ese hecho relevante nos hace pensar lo difícil que pudo haber sido para un niño. No es ni siquiera un joven, no es ni siquiera un adolescente, ni siquiera es un preadolescente. 8 años. Yo tengo de mis 5 nietos, 2 que en este momento tienen 8 años. Y yo los veo correr, los veo jugar. Y no es que sean inmaduros, porque son maduros de acuerdo a su edad. Ahora, yo no me imagino a ninguno de esos 2
a Mateo y a Lucas como rey o como presidente de Costa Rica. No me los imagino, porque son como niños, piensan como niños, juegan como niños, y resulta ser que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 8 años, apenas un niño. Y dice la Biblia, y 30 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Mire, cuando yo leo esto, antes de entrar en el personaje, cuando yo leo esto, yo digo, era un niño. Dice la Biblia que anduvo por los caminos de David su padre. Eso es mucho que decir. Y podríamos estar buena parte de esta noche hablando de estos versos, nada más. Pensando en un niño de 8 años, tratando de emular, tratando de seguir, tratando de ir por los pasos que un hombre ya mayor llamado David, que fue rey, y uno de los mejores reyes que hubo, Josías, tratando de seguir sus pasos. Pero también me sorprendió, y le debe haber sorprendido a usted, dice que tuvo la destreza en Dios de no desviarse ni a derecha ni a izquierda. No se desvió ni a derecha ni a izquierda. Y yo le digo, siendo uno una persona madura, siendo yo Isaías Artavia con 61 años, tengo que luchar para no desviarme ni a derecha ni a izquierda en todos los aspectos de la vida. Vivir una vida equilibrada para uno que ya han pasado décadas sobre la vida de uno. ¿Cuánto más para un niño? Pero hay cosas interesantísimas que vamos a aprender. Lo primero que vamos a ver, les voy a decir de qué vamos a hablar: haciendo cosas grandes con pequeñas habilidades. Cosas grandes como las que hizo este muchacho, este niño, gigantemente grandes con las pequeñas habilidades de un niño. Lo primero que tengo que decirle es que nosotros, a nuestra edad, a la edad que usted tiene y a la edad que yo tengo, no tenemos excusas para vivir vidas equilibradas. Algunas personas tienen habilidades para hacer mucho con poco, y eso lo saben mucho las amas de casa, las mamás, que a veces van y rebuscan en el refrigerador y lo que encuentran es un chayotito, una papa, encuentran, qué sé yo, un par de cositas, y tienen la habilidad con eso poco dar de comer a una familia. Dar de comer a una familia. Y es bueno. Yo recuerdo mi mamá tenía esa habilidad. Nos criamos muy pobres, con muchas limitaciones. Y yo recuerdo que tenía la habilidad, mi mamá, de darnos de comer. Como lo he mencionado y lo mencioné el domingo pasado, a 7 con un solo atún. Y no de esos grandecitos, de los pequeñitos. Y yo no recuerdo que nadie se quejara. Todos comíamos, porque las mamás tienen la habilidad de hacer cosas grandes con poco. Este muchacho nos enseña esta gran verdad, que hace cosas grandes con pequeñas habilidades. No podríamos leer, porque no nos daría el tiempo, todo lo que dice textualmente el capítulo 34 y el capítulo 35, pero también lo que dice Reyes también acerca de este personaje de hoy.
pero yo les voy a enumerar algunos datos. Y lo primero que quiero hablar, y ojalá que Dios nos ayude a salir adelante y avanzar un poco, es cuál fue el comienzo de este muchacho de 6 años. Tendríamos que irnos al capítulo 33 y conocer un poquito de su abuelo. Conocer un poquito de su abuelo. Dice de su abuelo el libro de Segunda Crónicas, capítulo 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Si nos remontamos un poco más atrás, hay otro rey que yo admiro mucho, y es Ezequías. Ezequías es el padre de Manasés. Y Ezequías en el capítulo 31 y en el capítulo 32 endereza la barca. Pero ahora llega Manasés y dice la Biblia que hace lo malo. Pero no solamente lo malo, usted lo podrá leer en su casa. Dice conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Nada más y nada menos que este Manasés hizo cualquier clase de abominaciones. Y cuando uno lee ahí, en ese capítulo, se da cuenta, entre ellas, dice, porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todos los ejércitos de los cielos, y le rindió culto, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. No solamente se convirtió en un idólatra, metió la idolatría al templo y tenía diferentes dioses. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque dice que edificó a sí mismo altares a los ejércitos de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por el fuego. Esto era un acto de adoración a un dios pagano, sacrificar hijos. Sacrificar hijos. Y dice la Biblia que pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos y miraba los agoreros, y era dado a la adivinación, y consultaba divinos y encantadores, y se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Idolatría. Se había convertido en una persona pagana, en un apóstata de la fe. Ese era el abuelo de Josías, un pagano, un hombre que metió la inmundicia en el templo. Dice la Biblia que este fue su abuelo. Pero si hablamos de su abuelo, tenemos también que hablar de su padre. ¿Quién fue su padre? Y la palabra de Dios ahí mismo nos enseña que muere el padre y llega a reinar, muere el abuelo, y llega a reinar el padre de Josías. El padre de Josías se llamó Amón, y lo encontramos en el capítulo 33, en el verso 21. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló. Aquí quiero hacer un alto. Cuando uno lee la historia del abuelo, el abuelo llega un momento después de años
que levanta los ojos al cielo y pide perdón y Dios les perdona. Pero ahora entra Amón, y Amón, dice la Escritura, que hace lo malo conforme a todo lo malo que había hecho su padre. Entonces tenemos de dónde viene Josías, cuál es su ejemplo, qué fue lo que vio hasta cumplir 8 años de edad. Lo único que vio fue paganismo. De lo único que supo es que su abuelo también era un pagano. Se paganizó siendo del pueblo de Dios. Tiene 8 añitos. Entonces su abuelo fue un impío. Su padre fue aún más. Pero hay un dato curioso de Manasés, que Manasés fue huérfano. Fue huérfano. Tiene todo lo que puede tener un hombre para ser o una persona para ser un fracaso. Todo un trasfondo. Y no solamente un trasfondo puramente de ejemplos malos, sino de cosas espirituales que también se cargan. Yo quiero decirte que la maldad, por lo menos en el Antiguo Testamento, se vivía de generación en generación. Pero cómo este muchacho, siendo de 8 años, fue capaz de romper con esa maldición de su abuelo, de su padre, paganizados, huérfanos a temprana edad, accedió siendo un niño. Yo, cada vez que lo pienso, me maravillo. Lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Pero cuando veo a Mateo y a Lucas, mis nietos de 8 años, que ellos lo que piensan es jugar, no piensan en responsabilidad, porque son niños normales. A este le toca de 8 años. Accede al trono siendo un niño. Pero también la Biblia nos describe un detalle importante de recordar. Es que quienes nos rodean en el primer momento no son los mejores consejeros. No son los mejores consejeros. Son malos consejeros. Hay mucha tela que cortar, dice nuestro pueblo. Pero no solamente, hay mucha maldad que hace presión. No quiero parecer como una de esas personas místicas sin sentido, pero yo creo que cuando uno abre páginas y la familia ha abierto páginas, romper con eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Y si en adición no tiene uno de las personas que lo empujen, que lo animen, pero dice la Biblia también algo muy importante, que él vivió en un mal momento de la historia. El pueblo está entregado a la idolatría, el pueblo está entregado a la maldad. Cuando Amón, su padre, comienza a gobernar, cuando Manasés, su abuelo, vuelve el corazón a Dios y trata de enderezar la barca, no pudo con el pueblo. El pueblo siguió paganizado. Llega el padre y el padre se envuelve en la adoración a ídolos. Era un momento muy, pero muy, muy, muy difícil, porque el pueblo estaba corrompido. Esos son los inicios, los comienzos de Josías. ¿Qué comienzo tan difícil? Quiero adelantarle la historia, que este muchacho hace cosas grandes con pequeñas habilidades que Dios le da. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero entonces encontramos con alguien que no tiene un cuadro, un ambiente, ni espiritual, ni tampoco un ambiente familiar. Tampoco tiene gente que le pueda ayudar y empujarlo. No, al principio tiene que luchar fuertemente, fuertemente. Y dice la Escritura
que este muchacho con todo y eso sale adelante. Primera gran enseñanza: no hay excusas para romper con el pasado. Tenemos esta noche acá también, nuevamente, como que ya se nos está haciendo la costumbre y se le está haciendo la costumbre a él, a Maki. Es un hermano nicaragüense, joven, luchador, emprendedor, una excelente persona. Pero ¿sabe una cosa? Él no tuvo todas las comodidades para ser el creyente que es hoy. No una persona perfecta, porque sigue luchando. Pero él tuvo un ambiente totalmente adverso. Cuando conoció al Señor, era de una de esas barras violentas. No de esos que dicen liga, liga o que vivas a prisa. No, de esas barras que están tan llenas de odio, de rencor, de violencia interna, y encontraron en el fútbol, en ser fanáticos de un equipo, cómo desahogar toda aquella frustración, toda aquella, posiblemente en algunos casos, maldad. Porque cuando hablamos de barras de equipos de fútbol, los que nos están viendo y son costarricenses saben cómo en una de estas, manos de una de estas barras en Cartago, uno de estos no tuvo ningún reparo de tomar una piedra y a un hombre que estaba tirado en el suelo, un muchacho, tirársela sobre su cabeza y desbaratarle la cabeza. De eso estamos hablando. Pero este muchacho que tengo acá al frente, que está de espaldas a usted, no tenía las condiciones. No tenía las condiciones para ser alguien en Dios. Pero la Biblia dice y nos enseña que lo vil y lo despreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para hacer lo que es. A este es el Dios que nosotros servimos. A este es el Dios que nos enseña que no hay ninguna excusa por la cual nosotros no podamos ser y hacer cosas grandes en Dios con las cortas virtudes, con las cortas habilidades que tenemos o las escasas habilidades. Encuentro también que Dios se provee de alguien, y es que no es necesariamente Josías el buen muchacho, ni el que tenía las capacidades. La palabra de Dios nos enseña en un verso que dice: no es que nosotros seamos capaces por nosotros mismos. La virtud viene de Dios. La virtud viene de Dios. Este muchacho que humanamente no tiene posibilidad, Dios comienza a levantarlo. Y esto podemos aplicarlo en todos los campos. En todos los campos. Cuando uno dice todo se perdió, Dios levanta un Nehemías. Cuando uno dice todo se perdió, Dios saca de su arsenal una Ruth, una Esther, una Débora. Cuando la gente dice ya aquí no hay nada que hacer, Dios levanta un caudillo como Moisés. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Fue la quijada de aquel asno la que sirvió para acabar con enemigos. Fue aquella vara de Moisés la que abrió por el poder de Dios el mar rojo. Porque las cosas pequeñas en las manos de Dios se hacen proezas. Entonces no tenemos una excusa. Tenemos que ver a Dios actuar. ¿Cómo piensa usted que está Costa Rica? ¿Y cómo vemos el mundo entero?
Si Costa Rica está pasando por momentos difíciles, con tantas ideologías y filosofías y pensamientos de hombre, y nuestro presidente y algunos de nuestros gobernantes están promoviendo lo que Dios aborrece, y a veces decimos, se acabó todo esto. Pero este Dios, el que es capaz que en un contexto adverso levanta a Josías. Levanta a Josías, que tiene limitaciones, que no tiene prácticamente nada a su favor. No tiene nada a su favor. Que lo pusieron ahí, lo puso primeramente Dios, pero posiblemente la gente dice, bueno, este es el heredero del trono, tiene 8 años, pero a este le toca. Pero ya en el cielo se estaban decretando palabras de bendición para un pueblo. Este es Josías, el que causó grandes transformaciones en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, siendo apenas un niño. Veamos entonces, después de su comienzo, su éxito. Sus logros. Primero de ellos que quiero compartir con ustedes es que tuvo un cambio, tuvo éxito en el cambio temporal de una nación. Aquí déjeme tomar un momento, porque el pueblo, por causa de Amón y por causa de Manasés, el pueblo estaba bajo juicio. ¿Y sabe qué pasó en los tiempos de Josías? Dios prolongó su misericordia y extendió su juicio para otro momento. Yo quiero decirle que cuando hay justos, cuando hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios, la gracia de Dios es más poderosa que el juicio. Y Él logra cambiar, por lo menos temporalmente, el tiempo del juicio. Yo quiero decirle que hay muchas personas que dicen, y con esto no quiero sonar jactancioso, hay muchas personas que dicen con tanta maldad que hay en nuestro país, dejemos otros países que están peores o iguales, o como dijo alguien por ahí, menos peores que nosotros, pero nosotros no hemos hecho bien. Y yo creo que Dios no nos ha castigado. Como dice el libro creo que es de Lamentaciones, si no mal recuerdo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Y es que porque hay una iglesia y hay gente que ama y pide diariamente misericordia, es que Dios no ha mandado. ¿Será capaz de tocar Dios al mundo? Con un pequeño virus nos hemos dado cuenta. Josías entonces nos enseña que estar en el centro de la voluntad de Dios lo llevó al éxito. Tuvo éxito en un cambio temporal de la nación. También restauró la espiritualidad nacional que se había perdido. Tenemos con Manasés y tenemos también con Amón, su abuelo y su padre, un pueblo entregado a la idolatría, entregado a la brujería, entregado a las ciencias ocultas, entregado a todas las abominaciones, dice la Biblia. Pero este es Josías que vuelve a traer al pueblo a la espiritualidad. Mire, hermano y hermana que me escucha, usted me puede decir, es que el crecimiento del ateísmo, de estas religiones que vienen de otros lados,
de estos pensamientos filosóficos que están arropando al mundo, yo quiero contarle algo. Quiero contarle algo que para mí es un testimonio que atesoro y me tocó vivir eso. 70% del mundo ya había arropado a ese 70% con el comunismo. Y venía el comunismo como un gigante y la iglesia orando. Y sabe, de un día para otro Dios dio un golpe de timón y vimos las murallas caer. Y vimos aquellos ídolos del comunismo siendo derrumbados, caerse en pedazos. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que reina en los cielos. Hay uno que reina en los cielos. Y Dios puede devolvernos o darnos a Costa Rica. No importa que tengamos como Josías todas las cosas en contra. Pero Dios levanta a Josías en este tiempo que le creen a Dios y que se consideran capaces de ser motores de un cambio. De un cambio. Y mire lo que hizo este hombre. Cambió el estado espiritual de la nación, restableció el lugar de culto. Habían llevado a los lugares altos imágenes paganas y una mezcla, un sincretismo religioso entre Dios y los dioses paganos, y habían sacado a Dios de su templo. Josías regresa al pueblo, al lugar de adoración. Además de eso, dice el capítulo 35, verso 18, que restablece las celebraciones. No solamente eso, sino que fue considerado el mejor rey de Judá. Si nosotros pensamos en los reyes, pondríamos a David primero, a Salomón posiblemente después, y en tercer lugar a Josías. Pero cuando estudiamos la Biblia y leemos que Josías no se apartó, tenemos que cambiarlo de lugar y ponerlo por encima con el respeto que merece, y nadie nos ha puesto como jueces para poner a los reyes en lugares, pero este Josías, siendo un niño, es considerado el mejor, para algunos el mejor rey de Judá. Pudiera ser que David tenga algunas cosas, pero esto que yo le llamo integridad se deja ver en los días de este pequeño niño que empieza con 8 años. Con 8 años. En algunas cosas supera a sus antecesores, David y Salomón. Quiero cerrar, porque el próximo viernes vamos a continuar sacando algunas enseñanzas de este niño rey. Pero hoy queremos sacar 2 cosas. Número 1, la mencionamos: no hay excusa para ser usado por Dios. Mencióneme, pastores, que yo soy de allá de tal lugar. No tiene excusa. Pastores, que mis papás. No tiene excusa. Pastores, que mire, que yo no tengo la sabiduría, el conocimiento, la templanza. No tiene excusa. Y la segunda cosa es que nosotros somos los Josías de hoy, que podemos hacer grandes transformaciones con pequeñas habilidades. Con pequeñas habilidades.
La Escritura nos enseña cuál fue el secreto de Josías para abrirse paso en medio de las tinieblas, y no solamente abrirse paso él, sino tocar toda una nación. ¿Cuál fue el secreto de Josías? Yo lo menciono en 5 cosas que él hizo, pero será el próximo viernes, si el Señor lo permite, que vamos a hablar del secreto del éxito de Josías. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche, oh Dios, porque hemos hablado, Señor, y hemos enseñado que no hay excusas para abrirse paso entre las tinieblas. No hay excusas para abrirse paso entre las tinieblas. Hermano que me está mirando, dile a tu alma, a tu corazón, a tu mente, no hay excusas para no abrirse paso entre las tinieblas. No hay excusa para no abrirse paso en medio de un mundo de pecado, de maldad, de idolatría. Para aquellos que consideran como cierto las ataduras ancestrales, no hay excusa para no abrirse paso y romper con esas ataduras. Señor, ayúdanos a abrirnos paso, pero ayúdanos a entender que no importa dónde venga yo, soy capaz de hacer cosas grandes con pequeñas habilidades. Con pequeñas habilidades. Así como levantaste, Señor, aquel hombre, Señor, en el siglo XV, siendo un zapatero, una persona sin letra, para convertirlo en el misionero que tradujo la Escritura a los dialectos, a los idiomas en China. ¿Qué no puedes hacer conmigo, Señor? Ayúdanos, Señor, a volver el corazón del mundo hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que la gracia y la misericordia y el favor de Dios esté sobre su hogar. Envío una palabra de bendición. Esta palabra es: el Dios de paz aplasta en breve a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. Te bendigo con paz, te bendigo con prosperidad, te bendigo con salud emocional, espiritual, con salud física, porque Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Que tengas una feliz noche, y les recuerdo: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. No se le olvide anotarse para nuestro culto presencial a partir de las 9:30 para arrancar a las 10 de la mañana. Dios me les bendiga. Feliz noche.